de su Hijo, del sacrificio. En la cruz fuimos aceptos nosotros, ¿sí? Entonces, pero hay una etapa en nuestra vida para que nosotros podamos entender hacia dónde el Señor nos quiere llevar, hacia dónde nosotros tenemos que caminar. Muchas veces, mis amados hermanos, no entendemos que la palabra de Dios habla y la palabra de Dios sigue vigente. Y nosotros tenemos que comprender, mis amados hermanos, que el Señor quiere traer restauración a nuestro corazón. El Señor quiere traer restauración a nuestra vida. El Señor quiere sanar nuestro corazón. Y le voy a decir esto, quiere sanar nuestra mente. Porque ¿sabe por qué sana nuestra mente? Porque muchas veces nosotros tenemos pensamientos que no son correctos. Pensamientos que los provocamos nosotros. Que nosotros somos los que provocamos esos pensamientos. A veces uno le echa la culpa al diablo de todo. Mire, Satanás es experto en destruir. Dice la Biblia que Satanás vino para robar, matar y destruir. Entonces Satanás es experto en robar, en matar su fe, en matar su confianza, en destruir. Pero muchas veces también nosotros tenemos un porcentaje más alto, y tal vez me atrevo a decir que muchas veces ni Satanás está con nosotros. Nosotros generamos lo que nos pasa. Miren lo que dice, acompáñenme a Isaías 61. Isaías 61, verso 1. Dice la palabra de Dios. Mire, el título que tiene la versión Reina Valera es Buenas Nuevas de Salvación para Sión, ¿sí? Y mire este pasaje poderoso. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Me voy a detener acá porque esta es una palabra profética mesiánica, ¿sí? Que fue profetizada por el profeta Isaías en el capítulo 61, ¿sí? Y que nos da un panorama de sanidad, un panorama de libertad, un panorama donde nosotros nos tenemos, mis amados hermanos, tenemos que tomar la palabra. ¿Sabe? Que algo bien importante es que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una palabra que no se puede cambiar. La Biblia es una palabra eterna. Y nosotros tenemos que entender que en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar vida, vamos a encontrar libertad. Mire, mucha gente es experta en estar leyendo libros, y está bien porque usted hace crecer su acervo cultural cuando lee libros, ¿sí? Bueno, tenga cuidado qué tipo de libros lee también, pero pensemos que lee libros que le pueden hacer crecer su acervo cultural, su conocimiento, ¿verdad? Etcétera. Pero la palabra de Dios, mis amados hermanos, la palabra de Dios no solamente te da acervo cultural, la palabra de Dios, hermano, es una palabra que está viva. Y fíjese que cuando nosotros muchas veces estamos en una etapa de dificultad en nuestra alma, estamos en una etapa de soledad, estamos en una etapa, hermano, de crisis, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Usted está en ansiedad, usted está pensando solamente en el mañana, usted está pensando solamente en el futuro, usted está con depresión, usted se siente, hermano, usted está pensando en el pasado. Y mucha gente, aunque usted no lo crea, hermano, está cautiva en su pasado. Está cautiva en un abuso, por ejemplo. Está cautiva en una crisis que lo lastimó. Está cautivo en un rechazo que vivió. Está cautivo en un crecimiento fallido que tuvo con sus padres, en una relación fallida con un novio, etcétera. O sea, hay gente que sigue atada y que no suelta el pasado, y por eso está constantemente cayendo en crisis en su vida. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, ahora quiero que me acompañen. Isaías 61 estábamos,
Ahora quiero que me acompañe a Lucas capítulo 4. Y dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 4, verso 16, dice, vino a Nazaret. Está hablando ahora de Jesús. Mire, pues es una palabra profética mesiánica, ¿sí? Que tiene un panorama, hermano, de restauración, que tiene un panorama de restitución, que tiene un panorama de sanidad, que tiene un panorama de libertad, que tiene un panorama de prosperidad. Es importante que entendamos lo que la Biblia nos habla. Porque si no entendemos lo que la Biblia nos habla, hermano, por eso es que a veces la iglesia o el cristiano se aburre. El cristiano no logra entender que la vida del cristiano es una vida de proceso. O sea, usted no puede vivir toda su vida en una etapa de niño, ¿sí? Usted y yo tenemos que crecer en la madurez, tenemos que crecer en el entendimiento, tenemos que crecer en el conocimiento del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, porque si no crecemos en el conocimiento de Cristo, por eso es que, hermano, mucha gente ya no viene a la iglesia, porque se aburre, porque parece que no pasa nada. Ahora miren lo que dice Lucas 4, está hablando Jesús, está hablando de Jesús, el escritor dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahora, mire qué interesante. Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Aquí me voy a detener para poder tener este panorama. Pues cuando vemos nosotros esto, mis amados hermanos, quiero que entendamos qué es lo que Dios nos está hablando a través de este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico es un pasaje bíblico poderoso, es un pasaje bíblico que se tiene que hacer rema en nuestra vida, que se tiene que hacer una vivencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos, hermano, en un tiempo, mire, estamos en un tiempo muy complicado, estamos en un tiempo de mucha batalla espiritual, estamos en un tiempo donde vemos que hay muchas batallas en nuestra mente, muchas batallas en nuestro corazón. Vemos, hermano, hay gente que vive sintiendo soledades, hay gente que vive sintiendo temores, hay gente que vive sintiendo opresiones, hay gente que vive sintiendo tristezas. Y yo creo que este es un tiempo verdaderamente para que nosotros podamos entender lo que Jesús está hablando en este pasaje bíblico. Jesucristo, cuando vino a la tierra, hermano, nos dice la palabra de Dios que nos vino a dar vida, que vino a restaurar o a recuperar lo que se había perdido. Y sabe una cosa, el primer Adán, o sea, el Adán que fue creado en el huerto, hermano, él perdió la conexión con Dios, él perdió la relación con Dios. Y cuando perdió la conexión y perdió la relación, entró en un estado de temor, porque dice la Biblia que cuando Dios descendió al huerto y empezó a buscar a Adán, dice que cuando lo encontró le dijo a Adán, ¿y qué estabas haciendo? Le dijo, es que tuve miedo, ¿sí? O sea, Adán no conocía el temor hasta que el pecado entra. Entonces, ¿sabe por qué muchas veces nosotros sentimos temor? Porque el pecado, hermano, tiene posición en nuestra vida. ¿Sabe por qué sentimos tristeza? Porque el pecado, hermano, tiene potestad en nuestra vida. ¿Sabe por qué sentimos soledad? Porque no conocemos a Dios y le estamos dando a mayor auge al temor.
¿Sabe por qué nos sentimos atemorizados y nos duele algo? Porque no confiamos en el Señor plenamente. Entonces, cuando viene Jesús, hermano, se cumple este pasaje bíblico que acabamos de leer. Y ahora Jesús dice, mire, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, se recuerda que hemos hablado, lo hemos estado enseñando. Jesús es el Cristo. El Cristo es el ungido. El Espíritu Santo unge a Jesús y lo empodera para que Él, mire, dice, está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, lo ha cubierto, lo ha empoderado, mire, para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces es importante que entendamos hoy que hay muchos pobres allá afuera y que a veces tenemos pobres aquí adentro. Pobres del alma, pobres del corazón, pobres del pensamiento, porque pensamos muy mal de nosotros mismos, pensamos muy mal cómo nos ve la gente. Entonces tenemos un pensamiento pobre, ¿sí? No tenemos un pensamiento rico en fe, rico en nuestra condición, sino tenemos un pensamiento pobre. Por ejemplo, yo he conocido mucha gente que a veces se menosprecia de quién es. Ay, no, sí, cómo me miro, es que me miro muy gordo, ¿verdad? No, a mí no me van esos zapatos. ¿No ha habido gente que dice eso? No, a mí no me van esos trajes. ¿Y por qué no te van? Y no estoy hablando ahorita de moda fashion y de moda de la época. Estoy hablando de que a veces hay gente que tal vez se mira bien, pero no se siente digna de portar. Por ejemplo, estoy hablando de esto, un traje, de portar un par de zapatos, de portar, yo no sé, un anillo. Hay gente que tiene una mente muy pobre, y la Biblia dice que Jesucristo vino a dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, hermano, aunque usted no lo crea, hay mucha gente que está en crisis en el mundo, que está en crisis en su casa, que está en crisis en su familia, que está en condiciones muy complicadas, porque tiene un pensamiento pobre de sí mismo. Un pensamiento pobre de sí mismo te dice lo siguiente: ay, no, yo nunca voy a poder tener un carro. Ay, no, un carrito hay que comprar, pero un carrito aunque sea viejito. ¿No ha oído usted que así decía la gente antes? Y mucha gente todavía, ¿verdad? Mire, yo he oído gente que dice esto, diciendo, lo voy a explicar para la gente que nos ve en otros países, pensando en un pequeño negocio, pensando aunque sea una, no sé, en lo más pequeño, dice, aunque sea una mi trampita que me dé el Señor, ¿verdad? Así dice la gente. Yo he escuchado a mucha gente que dice eso, aunque sea una mi trampita. No entiendo que sea eso, pero cuando dicen eso van a entender, aunque sea un pedacito ahí que digan, ahí venden algo, ¿sí? Pero ese es un pensamiento pobre. Ese es un pensamiento equivocado, ese es un pensamiento incorrecto que nosotros tenemos muchas veces. Estamos acomodados en un lugar, y mire, le voy a decir una cosa, salir de la comodidad a veces es bien difícil. Yo se lo digo porque yo lo he visto en la vida de mucha gente. A veces no te estás dando cuenta que Dios está provocando que salgas de tu comodidad, pero salir de tu comodidad te está ocasionando un estado de crisis en tu vida. ¿Por qué? Porque tal vez estabas en una condición de trabajo, estabas bien cómodo, estabas bien chévere, y de repente te dicen, mire, ya no va a tener ese puesto, lo tenemos que mover, usted tiene que hacer esto, y empiezas a sentir que el mundo se te va, pero no sabes que Dios, por eso la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero Dios, no estás viendo que Dios te está diciendo, bueno, levántate, ve, prepárate más, equípate, capacítate. Te has quedado ahí sentado por años, te has quedado acomodado y tú puedes dar más de lo que tienes. Pero la gente no lo ve así. La gente lo que ve, ay, me están obligando, y no te estás dando cuenta que muchas veces no viene de parte de Satanás, no viene de parte de ningún demonio. A veces es Dios el que te está diciendo, ya basta, levántate, sal de tu comodidad, porque tú tienes que tener una mentalidad correcta, tienes que tener una mentalidad rica, porque la gente que se queda acomodada es la gente, hermano, que no tiene un buen pensamiento. Mire, sin ir tan lejos, estamos aquí sentados en la silla y yo le digo, póngase sobre su... la gran, qué rico estaba, ¿verdad? Porque a veces hasta nuestra columna se acomoda, ¿verdad? Pero si ya tenemos algunos achaques. Y si le digo levántese, se perdió la comodidad que tenía, ¿verdad? ¿Por qué? Así nos pasa en la vida real, hermano. Así nos pasa en la vida real. Nos acomodamos. Yo le voy a decir una cosa, usted no se acomode nunca en la condición que está. Si tiene, y le voy a hablar a nivel profesional, a nivel empresarial, si tiene una empresa y no le fue bien y quebró, no se ponga a llorar, hombre, ciérrela, cancélela y abra otra. Reinvéntese. Mire, en la pandemia cuando empezaron a cerrar los negocios y que no se podía, mire, mucha gente se reinventó y algunos hasta surgieron empresarios emergentes.
¿Por qué? Porque se tuvieron que reinventar, pero le voy a decir una cosa, muchos tuvieron que salir de la comodidad en la que estaban. Una rutina espantosa lo que está pasando hoy en Guatemala y en muchas ciudades del mundo que tienen esta crisis de tráfico. Mire, la gente se levanta a las 4 de la mañana para estar a las 6 en el trabajo, llega a las 6 y abren a las 7, algunos lugares 8, y salen a la otra vez a las 4 o 5 y vuelven a llegar a las 8, y esto se repite durante ¿qué? 360, 340 días del año. Imagínense qué aburrido eso, ¿sí? Y hay gente que en ese proceso, y alguien va a decir, ay pastor, usted porque no necesita el trabajo. Claro que sí, lo que le estoy diciendo es que hay gente que se acostumbra a esa rutina, pero dentro de toda esa gente hay gente que tiene potencial para ser empresario, para ser comerciante, para cambiar su rutina, pero jamás está dispuesto a cambiarlo. ¿Sabe cuándo la cambia? Hasta que un día llega a su oficina y dice, mire, le damos ni las gracias, porque no te dan las gracias. Mire, hubo recorte de personal y se acabó, ¿verdad? Fue un gusto haberlo visto. Así los mandan a llamar. Estaba viendo una película un día precisamente de un recorte, precisamente que hubo un recorte de personal y el tipo así, hasta con una camioneta que sacan ahí, una Cherokee Gran Wagoneer que sacan espectacular, y al final lo despiden, ¿verdad? El tipo así bien con un perfil así empresarial, y que si lo despiden, ¿sí? Y se queda sin nada. Y entonces eso lo hace generar y hacer algo diferente, ¿sí? Es una película, pero lo que le quiero decir es, muchas veces nosotros, hermano, cuando la Biblia está hablando, no percatamos de qué está hablando el Señor, y dice buenas nuevas a los pobres. Entonces la iglesia fue llamada a darle buenas noticias, a dar buenas nuevas. Entonces yo le voy a decir a los pobres, hermanos, si hay alguien pobre aquí, porque mire, la pobreza es una maldición, la escasez es un proceso en la vida de la gente. Entonces la pobreza y la escasez no son sinónimos, ¿sí? Porque a veces puedes decir, es que yo soy pobre. No, a veces puede ser que tú estés en una etapa de escasez donde no tienes recurso, pero estás viendo la mano de Dios en tu vida, estás viendo que Dios te provee, estás viendo que Dios te sustenta, estás viendo que Dios le provee a tus hijos, de repente estrenas un par de zapatos, de repente te invitan a comer a un restaurante. Eso es escasez. La pobreza, yo quisiera llevarlos a ver pobreza a alguna etapa de su vida, y tal vez muchos lo han visto, pero algunos, aunque usted no lo crea, no han visto jamás pobreza verdadera extrema. La pobreza verdadera extrema es voy a poner este ejemplo porque yo he estado en esos lugares, ir al barranco de la zona 3, donde hay niños pequeñitos, donde hay jóvenes que jamás han estudiado y que van a la basura a buscar algo, algunos que comer, algunos que vender para subsistir ese día, y no están pensando en el día de mañana. El día de mañana tienen su propio afán para ellos, se levantan y vuelven a continuar. Eso es pobreza extrema. Pobreza extrema, tus hijos te estrenan sus buenos tenis, pero te estás tronando los dos. Ay, es que pastor, está bien duro, pastor, la vida, ¿verdad? Y a veces hasta así dice uno, ay, no hay, pastor, mira que está duro. No hay, pero con buenos teléfonos, ¿verdad? No hay, pero buenos pantalones, tus hijos, tus hijas. No hay, pero con buenos perfumes. Me explico, o sea, yo lo que le quiero decir es, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. El pueblo de Israel, hermano, cuando salió de Egipto, salieron, y dice la Biblia que habían 11 días de camino a Canaán, pero como tenían una mentalidad pobre, repita conmigo, mentalidad pobre, se tardaron 40 años. Y por eso Jesús dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces yo me podría detener aquí, hermano, hay mucha gente pobre. Dijo, se lo decía la semana pasada, creo yo, aquel predicador, pobre no es alguien que no tenga dinero, que no tenga una casa, que no tenga una cama, que no tenga donde vivir. Pobre es alguien que no tiene una visión. Pobre es alguien que no sabe a dónde va. Pobre es alguien que no tiene definida su vida en Cristo Jesús, y por eso su pensamiento es miserable. Aprendamos en esta etapa de nuestra vida, hermano. El Señor, tenemos que entender que cuando Jesús vino a la tierra, vino a dar buenas nuevas, vino a dar buenos mensajes, vino a dar, hermano, una palabra de esperanza a nuestras vidas. Mire, yo le voy a decir una cosa, mire, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, hermano, hay mucha gente que no se ha dado cuenta que Dios cada día de su vida hace un milagro, ¿sí?
Y a veces estamos pidiéndole a Dios, Padre, haz un milagro, pero si ya sos un milagro. Pero si el año 2023 que se fue un milagro en tu vida. Te ha sustentado, te ha guardado, te ha librado, te ha protegido. Vino la pandemia. Si no se murió, si está aquí es porque no se murió, ¿verdad? Aunque vamos a hacer un tema, porque como me gustan las películas de zombies, voy a hacer un tema algo así como zombies en la iglesia, ¿verdad? Estás caminando, estás en la iglesia, pero estás muerto, ¿sí? Hay gente que está así. Hay gente que no se ha dado cuenta de las cosas poderosas y las cosas grandes que Dios está haciendo, hace y hará en su vida. Porque así es el Señor. Mire, continúo. Me ha enviado, o sea, Jesús fue enviado, repita conmigo, enviado. O sea, Él fue el enviado. Por eso Él es el primer apóstol de apóstoles, ¿sí? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermano, mire, si aquí hablamos de quebrantados de corazón, nos vamos a poner a llorar. Porque hay mucha gente que viene a las iglesias, y hablo general, y está con un corazón quebrantado. Estás aquí sentado, pero tu corazón está hecho pedazos. Te lo hizo pedazos tu esposo, tu esposa te lo hizo pedazos, tu hijo te lo hizo pedazos. Mire, hay gente que hasta el pastor de otra iglesia le hizo pedazos el corazón. Porque me trataron mal, porque me utilizaron, porque me colocaron en una posición. Luego me dijeron, mira, gracias, o ni las gracias, ¿verdad? Ya no me tomaron en cuenta. Mire, ¿sabe qué? He conocido gente que dice, pastor, cuando yo tenía dinero, viera cómo me llamaban los pastores, me invitaban, ahora que no tengo ni me llaman. Entonces hay gente que está quebrantada del corazón. Su corazón está quebrantado. Por lo tanto, un corazón quebrantado no puede recibir amor. Y por eso no puedes recibir el amor que Dios te está. Imagínate, si no recibes el amor de Dios, menos puedes recibir el amor de tus hermanos. Y la iglesia no solo quedó, hermano, para que usted venga todos los domingos acá, se siente, hoy no tengo ganas de ir porque me voy a ir a echar un micolazo al parque zoológico, no sé, a las piscinas, y el otro domingo, no, la iglesia no es solamente para eso. La iglesia, hermano, da estatura. La iglesia, hermano, da una capacidad en tu corazón. La iglesia te forma, la iglesia te instruye. La iglesia, hermano, te da el lineamiento para que tú y yo conozcamos a Jesús. Por eso venimos a la iglesia, para que nuestros hijos, mire, aprendan a tener una relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hijos están creciendo y un día nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestras señoritas se van a hacer hombres o mujeres. Y entonces van a comenzar a vivir una vida real, porque le tengo que decir algo, tristemente muchos de nuestros hijos todavía no viven en la vida real. Están viviendo bajo nuestra protección y bajo nuestro cuidado, y cuando lo digo de una manera superlativa. Entonces nuestros hijos vamos a ir a un lugar, yo te llevo, mamita, ¿sí? Hermano, vamos a ir a un lugar, pagarle Uber al nene. ¿Qué Uber? Ni que 8 cuartos, yo en bus me iba, y a veces me quedaba sin pasaje y tenía que caminar kilómetros, porque no le vas a ir cuadras. Pero se da cuenta que hoy son jóvenes, son protegidos. O de repente, ya llegaste. Antes, ¿qué celular había antes? ¿Se recuerda? Hace 40 años había celular, no había. A puras penas habían algunos teléfonos públicos. A Guatel había que ir a llamar. ¿Se recuerda que le mandaban un telegrama y usted tenía que ir a la cabina para los que estaban en otros departamentos? Pero ¿por qué le digo esto? Hoy no. Hoy su muchacho sale y a los 20, ya llegaste, mi amor. Está bien, es protección, pero lo que yo le estoy diciendo es, nuestros hijos tienen que aprender a conocer a Dios, porque se van a tener que exponer un día, ellos se van a tener que exponer al mundo y van a tener que conocer a Dios. Entonces, sanar a los quebrantados de corazón. Mire, yo prediqué esto el miércoles, pero me llamó la atención y me quería recalcar, los quebrantados de corazón tienen que ser sanados, tienen que sanar. ¿Se recuerda de aquel hombre que dice que era de aquel lugar que no se llevaban con los judíos, ¿sí? Un samaritano. Y hasta una canción hizo Marcos Vidal muy preciosa, que este hombre escribe canciones muy preciosas, ¿verdad? Y a él lo escribió en una proyección de ese tiempo, ¿verdad? Y dice, regresaba más a casa un poco, algo así, más temprano de lo normal,
Cuando vio que sobre él venían tres y navaja en mano le atacaron sin contemplación. Preciosa la canción, pero está hablando de esta historia, ¿sí? Entonces dice que le pegaron una tremenda somatada, que casi que lo matan al samaritano, y lo dejaron tirado. Y cuando lo dejaron tirado, eso es una historia que contó Jesús. Dice que aparece el primero que pasa, creo que era un fariseo, ¿sí? Y cuando ve al hombre tirado, pasa a un lado y sigue caminando. ¿Qué haría usted y yo? Luego viene no me recuerdo qué era, pero era otro sacerdote, pero el último fue levita, ¿sí? Y entonces pasa y también dice que lo vio. Y pasa el levita, pero resulta que venía un samaritano que no se llevaban con los judíos. Él lo cargó, lo tomó, dice que lo llevó a un mesón, lo sanó, le aplicó aceite, lo curó y le dijo al del mesón que iba a regresar y que cuando regresara le iba a pagar todo lo que este hombre iba a producir, porque lo dejó ahí mientras se recuperaba. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Qué tenemos que entender nosotros? Jesús vino, hermanos, a sanar. Y tenemos, hermano, que ayudar a sanar a la gente. ¿Por qué? Porque todos en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido que sanar. Todos. Yo creo que son muy pocos, tal vez nuestros jóvenes, incluso nuestros muchachos. A veces usted oye que hablan nuestros hijos y que tal vez lo más duro que han tenido es que usted no les compró un día una hamburguesa de McDonald's porque no tenía, porque no quería. Y por eso están heridos, ¿verdad? Estoy hablando así de generalidades. O porque no los llevaron a, no sé, a algún lugar X, pero no son cosas a veces tan complicadas, pero pueden ser que sean otras. Pero a veces nuestros hijos están así como, ay, es que un día me pegaste, ¿sí? Y no se me olvida que delante de todo, sí, porque estabas mal criado, ¿verdad? Porque eso es lo que los marca. Pero yo estoy hablando, hermano, de problemas del corazón, de nuestra alma, que hay que sanar. Entonces, sanamos a través de la palabra. Fíjese que la Biblia lo dice, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces son tres facetas. Si oímos, hermano, entonces se empieza a activar en nosotros la fe. Entonces por eso venimos a la iglesia. Porque si no, yo le voy a decir, si usted no escucha, si usted no oye, disculpe, usted nunca va a tener fe en su vida. Porque usted solo viene de vez en nunca o de vez en cuando. Y entonces jamás va a escuchar testimonios verdaderos de lo que Dios hace. Y por eso el evangelio se vuelve como aburrido, porque de plano, ¿cómo no va a ser aburrido el evangelio? Si vengo solo cuando estoy muy mal o cuando estoy muy bien, ¿verdad? Porque sabe que los extremos son: cuando estoy muy mal me pongo a buscar a Dios. De 10 personas, cuando está muy bien, vienen a darle gracias a Dios, porque es la regla. Y 9 se olvidan de Dios. Pero cuando estamos mal, sí, hermano, cuando estamos mal, y no se sienta mal el que busquemos que estemos mal, porque es bíblico. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y cuando usted ve la vida de Jesús, hermano, él pregonó libertad a muchos cautivos. Estaba aquel hombre Lázaro, su gran amigo, por el que lloró. Y dice la Biblia que cuando Lázaro murió, usted ya se sabe la historia, por eso no se lo leo. Dice que cuando Lázaro murió, está en Juan, dice que Jesús llegó, se pusieron a llorar, Jesús lloró. Está el versículo más corto de la Biblia, que los traductores, los escritores de la Biblia le pusieron en un solo versículo: Jesús lloró. Y luego dice que cuando ya llegó a la tumba, que dice que era ya de 4 días de muerto, y a los 4 días de muerto, hermano, ya se hiede. Una vez estábamos velando a una persona, hermano, que llevaba tal vez 12 horas de muerto. Estábamos en un lugar de Zacapa caluroso, ¿sí? A las 6 de la mañana tuvieron que agarrar el cuerpo y lo enterrar porque ya hiedía, ¿sí? Ya uno se tapaba la nariz y qué pena, ¿sí? Así se movía la caja, mire, porque se está inflando el cuerpo, ¿sí? Algunos con miedo, como eso de las 3 de la mañana, algunos familiares, ay, mira, hombre, qué miedo, ni qué se estaba moviendo. Pasa que el cuerpo se estaba inflando, descomponiendo. Es bien cruel lo que te digo, pero es para que tengamos el panorama, que a los 4 días el cuerpo de Lázaro hiedía. Entonces llega Jesús, y usted se sabe la historia, pero viene por esto, mire, a pregonar libertad a los cautivos.
Y llega Jesús y se para en la tumba y le dice: muevan la piedra, que la piedra es figura de la incredulidad. Y entonces dice: Lázaro, ven fuera, ¿sí? Porque hay que pregonarle libertad al que está cautivo. Y cuando Lázaro sale, dice la escritura que salió con los brazos atados y envendados. Dice en la Biblia que Lázaro todavía estaba atado a algo, ¿sí? Y había que pregonarle libertad a su vida para que pudiera seguir adelante. Entonces es una figura hoy en día. Y Jesús dice ahí: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, pregonar libertad a los cautivos, hermano, nosotros tenemos esa autoridad a que Jesucristo nos entregó para pregonar libertad al que se siente cautivo. Hermano, hay mucha gente cautiva. Mire, comenzamos si quiere por pecados, pero también podemos terminar por otras áreas de la vida que lo pueden mantener cautiva. Mire, hay gente cautiva al dinero, cautiva a sus bienes personales, cautivos a su familia, cautivos, mire, y cuando digo esto es porque nos vamos a los extremos que nos separan de Dios. Vista a los ciegos. ¿Quién es un ciego? Ayúdeme. Alguien, vea la lógica, alguien que no puede ver. Pero aquí nos tenemos que detener. O sea que Jesús puede hacer que los ciegos vean. Porque los médicos, los oftalmólogos no pueden hacer muchas veces que un ciego pueda ver. Pero ¿cómo así que Jesús puede, que tiene la unción para darle vista a los ciegos? ¿Sabe? Que hay mucha gente ciega, hermano. Está en el pecado y no se está dando cuenta que está en el pecado. Está caminando con el mal, con Satanás, y no se ha dado cuenta que está caminando con Satanás. Hay algunos de esos memes que inventan cristianos, ¿verdad? Que hacen, que está una ovejita abrazada con un lobo, ¿verdad? Así que hasta los dientones, y dice: yo lo voy a cambiar. No sabe que se la va a devorar el lobo, ¿sí? Hay otra, creo yo, no estoy seguro si hay otra que dice que está, también creo que es una ovejita con un como puercoespín que tiene un montón de espinas y las espinas le están metiendo. O sea, me explico, a veces la gente está tan ciega que no puede ver que se está haciendo un gran daño, ¿sí? Pero no lo puede ver. Bueno, muchos en alguna etapa pueden saben, mis hermanos, por eso digo, todos tenemos un trasfondo. Hay gente que viene de una vida muy desordenada, ¿sí? Adulterio, fornicaciones, borracheras. Y yo veo a veces, porque me toca ministrar a algunas personas, Eric, por favor, algunas personas me toca a veces ministrar y cuando cuentan su testimonio, me agrada escuchar a algunas personas, algunos ya grandes de edad, me dicen: ay, pastor, yo de verdad que yo cuando veo que estaba ciego porque vivía una vida desordenada, ¿sí? Y no es para que se lamente, no, solo es testimonio, porque hay gente que se da cuenta que no ve lo que Dios quiere que veamos. Dice: a poner en libertad a los oprimidos. El miércoles hablé de eso. ¿Quién es un oprimido? ¿Quién es alguien que, yo le voy a decir una cosa, ¿está usted oprimida? ¿Tiene ataques de pánico? ¿Tiene ataques de ansiedad? ¿Tiene ataques de temor? Porque a veces hay gente, hermano, que tiene ataques de pánico. Está así siente, Satanás de repente lo está oprimiendo. ¿A causa de qué? Tal vez se abrió una puerta, tal vez hay falta de perdón, tal vez hay soledad, tal vez estamos en desobediencia. Sabe que muchas veces cuando desobedecemos a Dios y Dios nos está llamando, a veces vamos a tener que entrar en un proceso y Dios le permite a Satanás que oprima. Mire, a Job, Satanás le fue a pedir permiso a Dios para poder, si usted quiere decirlo de esta manera, atacar el cuerpo de Job. Pero la Biblia lo que nos enseña es que nada de lo que pasa está fuera de las manos de Dios. Imagínate que Dios utiliza a Satanás, o sea, Dios dejó a Satanás en la tierra, ¿sabe? Dios podría destruir a Satanás o encarcelarlo. Sabe que hay potestades aún más, se cree que hay demonios, si usted lo quiere para que me entienda, demonios más poderosos que Satanás que están encarcelados. La Biblia lo dice. Y que van a ser soltados para el final de los tiempos. Algunos estudiosos creen que ya se han estado soltando potestades porque estamos viendo un incremento en esta sociedad de perversión y de perdición. Cuando
el ángel de Jehová desciende y va a Sodoma y a Gomorra, hermano, la Biblia nos está dando un panorama de lo que pasó en ese tiempo. Y el panorama es un panorama muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Fíjese pues, en la antigua Roma y Grecia ya se practicaba el homosexualismo, el lesbianismo, las orgías. Eso siempre ha existido. Usted no va a creer que eso es algo nuevo, de nada se lo digo. Jesús llegó, y cuando Jesús llegó en la tierra, hermano, Jesús se tuvo que encontrar con esto porque muchos ¿cómo se le puede decir? Gobernantes romanos, hermano, practicaban el homosexualismo, si usted lo quiere ver desde ese punto, ¿sí? Practicaban las relaciones incorrectas. Jesús llega con aquel centurión, aquel que le dice, no soy hombre, no soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra y mi siervo. Algunos creen que ese no era su siervo, era su amante, ¿sí? Y por eso le dice, no puedo, no soy digno de que tú entres. Y de ahí algunos movimientos progresistas equivocados tuercen la palabra para decir que Jesús era pro LGTB. Pero si Jesús llega a la casa de este hombre, encuentra, este hombre hubiera encontrado su salvación. Solo se llevó el milagro, pero tenía que encontrar su salvación, porque cuando Jesús llegaba a una casa, algo pasaba. Llegó a la casa de Marta y María y Lázaro fue resucitado. Llegó a la casa de Zaqueo y Zaqueo entregó todo lo que se había robado. Siempre que Jesús llegaba a una casa había libertad. Entonces, cuando no quiso este hombre que llegara a su casa porque no se sintió digno. Y la palabra nos lo enseña, ¿sí? Entonces puede ser, mis amados hermanos, que haya una opresión en nuestra vida a causa de muchas cosas. A veces, aunque usted no lo crea, pastor, y siempre puede ser una opresión aunque yo esté bien. Hermano, hay gente que está bien, tiene, hablemos así si usted quiere, tiene riqueza, tiene fortuna, Dios le ha bendecido, Dios le ha dado, y a veces, aunque usted no lo crea, se siente oprimido por algo, por el temor. ¿Sabe que muchos de nuestros problemas como hombres es que pensamos en el mañana y pensamos si nos va a dar la vida, nos va a alcanzar la vida para alcanzar lo que deseamos? Uno de nuestros problemas es que siempre estamos pensando, Señor, dame fuerzas para llegar a tal, Señor, permíteme alcanzar esto, Señor, si falto te encargo. Está bien que oremos y que confiemos en Dios, pero no podemos vivir, porque la Biblia dice, no lo digo yo, bástale a cada día ¿qué? O sea, que usted viva este día, se lo voy a decir así aunque no le parezca, viva este día como que fuera el último día de su vida. Alabe a Dios, glorifique a Dios, dele gracias a Dios por lo que tiene, por lo que no tiene, dele gracias a Dios por lo que desea, por lo que no puede alcanzar, dele gracias a Dios por todo, porque mañana no sabe qué va a pasar. Mire, yo una vez se lo digo, y esto no es para temor, porque la gente, no diga eso, pastor, qué miedo. Y si se muere ahorita al salir aquí, lo cubro con la sangre de Cristo. Pero le voy a decir una vez, la Biblia nos enseña, hermano, que nuestros días están contados. El día que tú naciste, dicen los judíos, tienen esta creencia que está en los libros históricos. El día que tú naciste, ¿qué día, qué fecha es hoy? 4 de febrero. Si alguien nació, eso lo creen los judíos. Creen que cuando nace alguien hay un ángel que tiene un rollo, y que cuando nace, digamos que Eric nació el 4 de febrero, dice 4 de febrero a tal hora del año tal, y va a morir en tal, y dan la fecha del día de su muerte. Eso lo creen los judíos, ¿sí? Creo que hay un pasaje bíblico que dice, no dice eso, pero da a entender algo así. No me recuerdo dónde está. Entonces, ¿qué significa eso? Nadie se va a morir, oiga esto, ni antes ni después. El día que nos muramos ya está escrito para Dios. Ya Dios dijo ese día, así se va a morir. Así que le pido a Dios, como dijo, que me muera sirviendo al Señor, ¿verdad? Pero ese día, y no estoy, pastor, no sea fatalista, a ver, no le va a pasar algo, porque uno cuando, así se nos a viejitos de antes, ¿se recuerdan? Uno cuando se va a morir como que presiente, porque la tía Chonita cuando murió se llegó a despedir de todo. No, hombre, hermano, nuestros días así están contados, hermano, nuestros días ya Dios los tiene. Entonces mire esto rápido, a predicar el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor.
Este tiempo es el año agradable del Señor. Este tiempo es el que el Señor quiere que nosotros le digamos. Dile al que tienes a la par, todo va a estar bien. Dile al que tienes a la par, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pastor, es que usted no sabe lo que me pasó. No sé lo que te pasó, pero este es el año agradable del Señor, porque el poder de Jesús está con nosotros. El poder de su Espíritu camina con nosotros y el Señor quiere bendecir su vida. Entonces te voy a decir una cosa. Sé que estás pasando por problemas. Sé que estás pasando por procesos posiblemente. Sé que a lo mejor te sientes mal, te sientes enfermo, te sientes cansado, cansada. Pero yo te tengo que decir algo, no para que te sientas bien. Te tengo que decir, todo va a estar bien. Porque Dios es el que tiene el control de tu vida. Y si tú le entregas tu voluntad, le dices, Señor, te entrego mi voluntad, te entrego mi condición, te entrego mi corazón, Dios va a tomar el control de todo. Y es lo que nos cuesta, ¿sabe? ¿Por qué nos tardamos en recibir libertad? ¿Por qué nos tardamos en recibir sanidad? Porque no le queremos entregar el control de Dios a nuestra vida. Queremos controlarlo nosotros. Yo miro mucha gente. Mira, deberías de buscar más. No, pastor, es que ahora estoy trabajando más. Mira, deberías de ir a la iglesia, anda sin compromiso. No, pastor, es que fíjese que mi hijo me demanda, yo los domingos lo tengo que ir a ver. Mira, deberías de venir, por lo menos conectarte. No, pastor, porque es que a esa hora estoy estudiando. O sea, mire, y no le estoy diciendo que no estudie. Lo que le quiero decir es, siempre ponemos una excusa para no buscar a Dios. Ponemos una excusa para que Él no tome el control de mi vida. Y yo quiero seguir tomando el control de mi vida. Entiendo lo que decía uno de mis mentores hace muchos años. Él lo enseñaba de esta manera, ¿verdad? Cuando estaba predicando decía, a veces la gente dice, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo siento. Y él decía, ¿qué sentís? ¿Qué pensás? ¿Qué crees? Si aquí no se trata de sentir, se trata de obedecer lo que Dios dice. Pero a eso es lo que decimos. Es que yo creo, pastor, que dentro de unos meses voy a buscar a Dios. Tal vez nunca vengas. Es que yo pienso que así. No puedes pensar nada, porque entonces estás manejando tu voluntad, pero no la voluntad de Dios. Pero cuando dejamos que Él tome el control, que Él, y me encanta este que dice Jesús, muchas viudas habían en Sarepta, muchas, pero la pregunta es, ¿por qué a una viuda en específico se le dio la orden a Elías de que llegara a su casa? ¿Qué nos está diciendo Jesús ahí? ¿Qué nos está diciendo? Escuche esto. Muchas viudas, muchas personas hay en la iglesia, muchas personas hay en el mundo, pero muy pocos que obedezcan la directriz de Dios. Muy pocos que desafíen oiga lo que le voy a decir, que desafíen su fe en contra de la condición que están viviendo. Usted conoce la historia de la viuda. Estaban preparando, dice la Biblia, que estaban preparando la leña y le dijo a su hijo que juntáramos leña y vamos a preparar un bocado de comida y moriremos. O sea, había una crisis en ese tiempo en Israel. Mire, hermano, yo no sé si usted, no sé cómo pensar, no sé ese pensamiento, pero alguien será como pensar así, decir, mira, Ruth, decirle a Giovanni y a William que nos vamos a ir a echar un pollo campero y nos vamos a morir. Qué dramático se oye esto. Solo que nos digan, miren, llegó el fin del mundo y solo nos quedan 5 libras de pollo campero. Entonces, chama, y ustedes tenemos unas 5 libras o 3 para comérnosla. Entonces de repente así tan extremista, ¿verdad? Comamos y nos vamos a morir porque ya no hay nada en el mundo, se acabó la comida. Yo lo que quiero que usted vea es el nivel de crisis existencial, psicosomático y del alma que esa mujer tenía para decirle a su hijo, preparemos la comida y nos vamos a morir. Se le había acabado. Escuche esto, repita conmigo, la esperanza. La Biblia dice en Hebreos que la esperanza no avergüenza, pero a esta mujer se le había acabado la esperanza. Y cuando a usted se le acaba la esperanza, se le acabó todo. Y dice, y comeremos y vamos a morir. Y entonces llega el profeta, se le aparece el profeta
y le da una orden que venía de parte de Dios. Y la orden era, mire qué interesante: prepárame un bocado de pan y dame un vaso de agua. Y entonces ahora la mujer tiene que entender que Dios ya le había hablado, porque dice, muchas viudas habían en Sarepta, pero cuando Dios le habla a Elías, le dice, ya le he dado orden a una viuda que te atienda. Entonces cuando la mujer se está dando por muerta, se está dando por vencida, se le acabó la esperanza, se le acabó todo lo que usted quiera creer que se le acabó, Dios le habla y le dice, va a aparecer un profeta y le tienes que dar de comer. Y yo me imagino que no se la ha de haber creído. Y cuando aparece Elías le dice, prepárame un bocado de pan y un vaso de agua porque no nos sentaremos hasta que coma. Y la mujer se lo da porque obedece lo que Dios le había dicho. Y el profeta le declara una palabra que nosotros utilizamos hoy en día, ¿sí? Porque el aceite no escaseará, ni el aceite, ni el vino, ni la harina. Entonces yo le quiero decir algo a usted esta mañana. Si entendemos quién es Jesús en nuestra vida, hermano, hermana, jóvenes, vamos a poder verdaderamente obtener la libertad que necesitamos. Porque hace 2000 años, cuando Él abre este libro, pero lo leímos antes en Isaías, se cumple esa palabra. Y hoy a través de nosotros se sigue cumpliendo esa palabra, porque Cristo es el ungido, y los que seguimos a Cristo estamos ungidos por Él y por su Espíritu. Y entonces, hermano, usted y yo podemos ser libres. Así que le digo de una vez, no se desanime, no se entristezca si no ha alcanzado lo que anhela, lo que desea. No se turbe su corazón si está en crisis, si está en una gran batalla. Yo le quiero decir algo: este es el año de pregonar, el año agradable del Señor. ¿Sabe qué significa el año agradable del Señor? Que todo lo que declaremos creyendo en Él va a ser bueno. Señor, mi casa tú la vas a bendecir en el nombre de Jesús, va a ser bueno. Mi matrimonio tú lo vas a bendecir en el nombre de Jesús, va a ser bueno. Pastor, me quedé solo y ahora pues declara que tu soledad va a ser buena, porque vas a conocer al Señor. Porque cuando nos quedamos solos es cuando exponemos y conocemos quién es el Señor. En la Biblia se quedó solo. Mire, Abraham se quedó solo y tuvo encuentros con Dios. Jacob se quedó solo y tuvo encuentros con Dios. Dice que peleó con el ángel de Jehová. Va a creer que peleó. Yo me imagino al ángel, Jacob va a pelear y así tal vez lo agarraba solo para que. Pero ¿qué le quiero decir? A veces nos tenemos que quedar solos para conocer verdaderamente al Señor. ¿Sabe para qué? Para que no digamos, es puro cuento esto. Así dice mucha gente que todavía no tiene un encuentro. Les lavan el cerebro ahí en la iglesia. No, hermano, eso es palabra de Dios. Esto es palabra viva. Así que esta mañana yo quiero que usted ahí póngase sobre sus pies, por favor. En su lugar, póngase de pie. Quiero orar, hermano. Quiero orar porque quiero declarar en el nombre de Jesús. Mire, en el nombre de Jesús, que Él es el que toma el control de su vida, de su corazón, de su alma, de su mente, de sus pensamientos. Y que este año vamos a declarar que todo va a estar bien. Pastor, pero es que estoy en el peor momento de mi vida. No importa, todo va a estar bien. Dios va a hacer algo, Dios te va a sorprender, Dios va a hacer un milagro, Dios te va a abrir una puerta. Si la puerta está cerrada, Dios la va a abrir. Si tu pozo se secó, Dios lo va a hacer otra vez brotar. Si tu oportunidad no llega, Dios va a hacer que se activen oportunidades para tu vida. Si tu empresa fracasó, pues Dios te va a dar otra nueva para que te levantes. Pero Dios va a hacer muchas cosas en aquellos que le entreguen su voluntad al Señor. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos.